el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de inflación correspondiente al mes de abril del 2026. A cargo de la presentación estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índices de Precios. Vamos a iniciar describiendo muy brevemente cómo se presentó el escenario internacional al último mes de referencia, que fue el mes de marzo, y presentar algunos datos más puntuales referidos al mes de abril, para luego proseguir con la presentación del resultado de la inflación de abril, con sus distintos componentes y determinantes, y finalmente finalizaremos con un breve resumen. En el escenario internacional, lo que podemos analizar es que a nivel regional y mundial, en el mes de marzo, Argentina y Bolivia registraron los mayores aumentos en términos interanuales, como se puede ver en el gráfico de la derecha. Vemos que Argentina cerró el mes de marzo con una inflación interanual del 32,6%, y para el caso de Bolivia, este resultado fue del 15,05%. En el caso de Paraguay, recordaremos que en marzo estuvimos cerrando el mes con una inflación del 1,9% en términos interanuales y con una inflación de 0,8% en términos mensuales. Excluyendo a Argentina y a Bolivia, como se presentaba en la slide anterior, vemos que en términos interanuales, en marzo, Colombia fue la economía que presentó la tasa más elevada, mientras que en China se observó la menor variación porcentual, como se puede observar en pantalla. Y vemos ahí la dinámica de la inflación interanual en los distintos países de referencia. En la región observamos un comportamiento al alza en la mayoría de las economías analizadas, principalmente en aquellas bajo el esquema de metas de inflación. Observamos que la inflación interanual de sus distintas y respectivas economías se encontró al alza con respecto al mes anterior. Vemos que en el caso de Colombia esta inflación se ubica por fuera de su rango, y en el caso de Perú también vimos un repunte muy importante en la inflación interanual en el mes de marzo, explicado en la mayoría de los casos todas estas tasas que vimos por el mismo choque referente al tema de los combustibles y el precio del transporte. En Paraguay observamos también una tasa de 1,9% dentro del rango meta del Banco Central, y con una inflación sin alimento y energía igual a 1,8% en términos interanuales. En términos interanuales vimos ya que de todos los países analizados en marzo, Argentina y Bolivia registran las tasas más altas, como se estuvo presentando anteriormente. Pasando ahora a analizar el índice de precios de alimentos de la FAO, un indicador publicado por este organismo referido a los principales alimentos y commodities alimenticios como referencia para el comercio exterior. Vemos que en términos interanuales, en marzo, los aceites y las carnes registraron las mayores variaciones positivas, mientras que el azúcar y los lácteos arrojaron tasas negativas. Con este resultado, el índice de alimentos arrojó una variación interanual del 1% en términos agregados. Así, en términos mensuales, la variación fue del 2,4% para este indicador, y observamos nuevamente ahí cuáles fueron los elementos que tuvieron mayor variación, en este caso los aceites y el azúcar con una mayor variación mensual, y en menor medida la carne, los lácteos y los cereales, los cuales continúan incrementándose pese a ubicarse ya en niveles bastante elevados. En cuanto a los demás datos disponibles del entorno externo, observamos la última información disponible respecto a la cotización del petróleo Brent. Vemos que en abril, estos datos son preliminares, pero se puede observar que en abril este commodity cotizó en $102,2 aproximadamente por barril, lo cual representa un incremento interanual del 53,6%. Esto derivado, como es sabido, por los conflictos en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Hormuz, entre otras razones. Así también el petróleo WTI cotizó en $98,3 por barril en el mes de abril, lo cual representa una variación interanual del 56%. En cuanto a la soja, vimos que en el mes de abril la cotización se mantuvo en niveles similares al observado en el mes de marzo, lo cual representa una variación del 13,4% en términos interanuales. Pasando ahora a observar el resultado de la inflación de abril para el escenario doméstico.
lo que observamos es que el índice de precio al consumidor, el IPC, reportó un resultado de 141,9 puntos en el mes de abril, lo cual representa una inflación interanual del 2,3% en el mes de referencia, en el mes mencionado. Esto, por supuesto, es superior al dato observado en el mes de marzo, igual al 1,9, como recordábamos recientemente, y estaría representando un ligero repunte en lo que tiene que ver con la inflación interanual. Entre las principales variaciones por subgrupos, lo que observamos es que subgrupos como los combustibles, la carne vacuna, la alimentación fuera del hogar, las frutas, la educación, entre otros ítems, fueron los principales determinantes y lo que tuvieron mayor incidencia en el resultado interanual del 2,3%. Así también vimos que algunos productos como los huevos, las hortalizas, las pastas, la leche, quesos, etcétera, tuvieron una incidencia a la baja. De esta manera, el resultado fue de 2,3% y la incidencia se puede observar en la columna de la derecha. En el mes de abril, lo que observamos fue en términos mensuales una inflación del 0,8%. Este resultado es similar al observado en el mes de marzo, en donde también observábamos una variación en esa magnitud, pero superior al resultado observado en el mes de abril del año pasado. Esto, como es sabido, está muy influenciado por la cotización de los precios de los combustibles, los cuales empezaron a tener un repunte importante desde el mes de marzo. Eso se continuó observando en el mes de abril y es lo que derivó en este resultado observado actualmente. En términos acumulados, la inflación acumula una variación de 2,2% en este último año, en los primeros 4 meses del año, y en términos interanuales, como ya dijimos, la tasa se ubica en torno a los 2,3%. Entre las principales variaciones por subgrupos, ya en términos mensuales, vimos que por supuesto los combustibles fueron los que tuvieron mayor incidencia. Vemos que los combustibles tuvieron una variación de 14,2%, también huevos, servicios varios, así como transporte, hortalizas, entre otros productos que mostraron incrementos de precios en el mes en comparación al mes anterior, así como también algunos productos que mostraron disminuciones de precios, ligeras disminuciones de precios en comparación al mes anterior. Si desagregamos aún más y ya a nivel de rubro, a nivel de producto, lo que observamos son algunos ítems puntuales que mostraron variaciones de precio positivas. Se puede ver allí algunos productos frutihortícolas, así como también los combustibles, las carnes, entre otros productos. Y también observamos algunos productos que mostraron disminución de precio en el mes. Esto estaría bastante relacionado con lo ocurrido en la coyuntura económica del último mes en particular. En cuanto a la trayectoria de la inflación mensual, vemos que, como ya se mencionó, en abril observamos una tasa de 0,8%. Esto es superior a la tasa observada en abril del año anterior, pero se ubica a niveles similares al resultado del mes de abril del año 2024. Se puede observar que en los meses de abril de los últimos años, este mes presentó tasas relativamente elevadas, pero en este mes en particular esto estaría explicado principalmente por el choque en los precios del petróleo, lo que afectó a los combustibles. En cuanto a la inflación núcleo, vemos que este indicador arrojó una inflación mensual inferior a la de la inflación total, ubicándose en 0,2%, tasa inferior a la observada en abril del año pasado. Y en términos interanuales, este indicador se estaría ubicando con una variación del 1,9%. La trayectoria de la inflación núcleo se muestra mucho menos volátil que la de la inflación total y vemos que en el último mes, como se mencionó, este indicador arrojó una variación de 0,2%. En cuanto a la inflación subyacente, que es el indicador que excluye a los componentes más volátiles, básicamente las frutas y verduras del cálculo, vemos que este indicador arrojó una variación superior a de la inflación total, eh, arrojando una variación de 0,9%. Recordemos que en la subyacente también impactan mucho los combustibles, lo único que se excluye son las frutas y verduras. Por lo cual, esta variación, digamos, termina siendo superior a lo observado en el mes de abril del año pasado.
En términos interanuales, vemos que este indicador arroja una variación de 2,3%, inferior a lo observado en el mes de abril del año pasado, pero superior a lo registrado en marzo de este año. En cuanto a la trayectoria y la serie de tiempo de variaciones mensuales de la inflación subyacente, vemos que esta también por construcción se muestra menos volátil que la inflación total. No obstante, en este mes en particular observamos una tasa en términos relativos elevada debido a los choques que mencionábamos previamente. Pasando un poco a describir lo acontecido con la inflación en bienes, servicios y alquileres, vemos que los bienes alimenticios mostraron una tasa de variación mensual de menos 0,1% en el mes de abril. Em, Al excluir frutas y verduras, los bienes alimenticios mostraron una variación cercana a cero en lo que fue el mes de abril. Y esto justamente se debe a que las frutas y verduras en este mes en particular mostraron una disminución en torno al menos 0,3%. Y ya vamos a mostrar en detalle, digamos, hay algunos productos, sobre todo algunas frutas que incidieron bastante en este resultado. En cuanto a los otros bienes, aquí incluimos a los combustibles, así como otros bienes de la canasta y observamos que en su conjunto esta agrupación mostró una variación de 2,6% en términos mensuales, promediando así para el total de los bienes una tasa del 1,3%. En cuanto a los servicios, vimos un incremento moderado del 0,1%, una disminución moderada en alquileres, lo cual derivó en una tasa de total servicios en torno al 0,1% también. De esta manera, la inflación total cerró en 0,8% en términos mensuales y 2,3% en términos interanuales. Pasando a describir un poco algunos resultados adicionales de la inflación, vimos que la total se ubicó en 2,3% en términos interanuales, presentando un ligero repunte. Es importante mencionar que esta tasa actualmente ya se encuentra por encima de la tasa de variación interanual de alimentos, como se pudo ver en la slide anterior. Los alimentos actualmente muestran una tasa de variación interanual del 2%, mientras que la inflación total, como está explicada principalmente por combustibles, estaría ubicándose a una tasa superior en torno al 2,3%. Así también vimos que la inflación núcleo estaría arrojando una tasa del 1,9% en el mes de marzo, como ya se mostró anteriormente. Así también vemos que la inflación subyacente estaría arrojando una tasa de variación del 2,3, bastante similar a la de la inflación total. En cuanto a la subyacente X1, al excluir el componente de combustibles, estaría ubicándose por debajo de la inflación total en 1,7%. Así también el IPC SAE, que excluye todos los alimentos y también todos los ítems relacionados a la energía, estaría ubicándose por debajo de la total, en el piso del rango meta, aproximadamente en 1,5% interanual. Y finalmente los bienes libres, que son aquellos bienes no administrados, aquellos bienes no tarifados, cuyo precio se fija por oferta y demanda, vemos que al excluir frutas y verduras, estos bienes se estarían ubicando con una variación interanual del 2,4%. Así también vemos que en términos interanuales los alimentos se desaceleraron, mientras que los combustibles registraron una tasa elevada. Aquí volvemos a mostrar el resultado de inflación interanual total del 2,3%, el cual se estaría ubicando por encima de la inflación de alimentos, en este mes en particular del 2%. Y como se mencionó, esto es debido a que el principal factor que estaría afectando a la inflación total, en este caso en particular, no serían los alimentos, sino serían más bien los combustibles, que presentan al mes de abril una tasa de variación del 10,9% en términos interanuales. Así también vemos que los servicios se encuentran con una tasa de 3,9% interanual, y como ya se mencionó previamente, la inflación núcleo e IPC SAE con tasas del 1,9 y 1,5% respectivamente. En cuanto a la incidencia que tuvieron las distintas agrupaciones, los distintos grupos dentro del IPC, observamos que en este caso en particular son los servicios, así como también la energía y los alimentos,
sin frutas y verduras los que tienen una mayor incidencia en el resultado. En ese sentido, vemos que la energía, que hasta hace 2 meses atrás presentaba una incidencia negativa, en el mes de abril ya esto se revierte y empieza a mostrar una incidencia positiva, en este caso del 0,8 puntos porcentuales para la inflación total. Así también los servicios con una incidencia de 1,3 puntos porcentuales y los alimentos sin frutas y verduras con una incidencia importante todavía de 0,6 puntos porcentuales para lo que sería la inflación interanual. En cuanto a los rubros volátiles, las frutas y verduras, lo que observamos es que en abril se presentaron leves disminuciones en los precios. Si observamos el índice de frutas y verduras, vemos que de 156,1, que fue el resultado del mes de marzo, en el mes de abril esto se ubicó en 155,7 puntos aproximadamente. Esto representa una variación interanual del 1% respecto al nivel observado el año anterior, pero si bien vimos una ligera disminución en el último mes, reflejado en la disminución del índice, lo que observamos es que hay algunos productos cuyos niveles de precios se mantienen todavía bastante elevados. Y al hacer una comparación con aquel punto, digamos, un mínimo local que habíamos observado allá por el mes de noviembre, diciembre del 2024, vemos que las frutas y verduras todavía muestran un crecimiento, un incremento de precios acumulados todavía bastante importante, en torno al 32,2% para el agregado. Y si vemos productos particulares como el locote, el tomate, la mandioca, el repollo y la lechuga, vemos que los incrementos son todavía más pronunciados. En el caso del locote, 149,7% de incremento en este poco más de un año, desde aquel fin de año del año 2024, en donde habíamos visto una disminución en los precios hortícolas. El tomate, un incremento del 85%, la mandioca, casi 75%, el repollo y la lechuga superando los 100% de incremento respecto a ese momento. Por lo cual, si bien vemos una desaceleración en el margen, todavía seguimos observando niveles de precios bastante elevados en comparación a esos periodos en donde los frutícolas venían desacelerándose. En cuanto a la carne vacuna, observamos incrementos en casi todos los cortes en el mes de abril. En términos mensuales, en promedio, el incremento fue de 0,4%. Y en términos interanuales, es decir, en comparación al año anterior, vemos que el incremento es de 8,9%. Y recordemos que este incremento del 8,9% se da respecto a los precios observados en abril del año pasado, precios que ya eran de por sí elevados. A eso se le suma incremento del 8,9% en los últimos 12 meses, que finalmente derivan en niveles de precios por encima de lo que habíamos observado hasta el momento. Vemos que en este mes en particular estos incrementos se explican por lo mencionado por nuestros informantes, principalmente por una disminución en la faena, lo cual afectó a la oferta, pero también por el lado de la demanda, por un incremento en el consumo de estos productos, sobre todo relacionado a algunos días festivos y otros factores que, bueno, influyeron un poco en el alto consumo de carne en el último mes. En cuanto a los productos sustitutos de la carne, principalmente carne de ave y carne de cerdo, vimos ligeras disminuciones de precios en el último mes. Para el caso de la carne de aves, en torno al 0,5% de disminución mensual, mientras que para la carne de cerdo, una disminución en torno al menos 1,8%. En- Según lo mencionado por los informantes, esto se estaría debiendo a una oferta bastante pujante para estos productos. No obstante, si bien se observó esto, esta disminución en el último mes, es importante destacar el resultado interanual que muestran estos productos, en torno al 4,5% de incremento para el pollo y 0,4% para el cerdo. Pasando ahora sí a los combustibles, que fueron los principales determinantes del resultado de este mes, vemos que en promedio los combustibles y el gas arrojaron una variación en un mes del 12,1% y en términos interanuales del 10,9%. Recordemos ya que este incremento se da por un incremento ya similar en torno a esos niveles en el mes de marzo.
lo cual, bueno, se va acumulando y esto deriva en una incidencia positiva bastante importante para la inflación general. Así vemos que el gasoil, las naftas y el gas, sobre todo, mostraron en todos los casos variaciones positivas, a excepción del gas, que se redujo ligeramente, pero que en términos interanuales continúa siendo positivo y continúa impactando positivamente a la inflación. Finalmente, ya para ir culminando esta exposición de principales variaciones de la inflación, vemos la proporción de variaciones positivas en la inflación en este mes de abril. Y lo que observamos es que de los 465 productos que tiene nuestra canasta actualmente, el 41,3% de los mismos presentó variaciones positivas. Esto se estaría ubicando por debajo del promedio correspondiente a los meses de abril, el cual se ubica en 44,2%, y también por debajo del promedio histórico total para todos los meses del año, en torno al 44,8%. Así también vemos que si bien se ubica por debajo de los promedios históricos, esta tasa o este porcentaje se estaría ubicando por encima al observado en el mes de marzo, en donde habíamos visto una proporción del 36% aproximadamente de productos con variaciones positivas. Esto refleja un poco la generalidad de los incrementos en la canasta del IPC, lo cual vemos que, bueno, hasta el momento se mantiene al menos por debajo de los promedios históricos. Y finalmente, para cerrar, queríamos incluir un apartado especial dedicado a lo que sería la actualización de la canasta del IPC prevista para el mes de diciembre del 2027. Aquí es muy importante mencionar que esta actualización es un trabajo que, como es sabido, el Banco Central lo está realizando en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas y es un trabajo que se debe realizar más o menos regularmente. En ese sentido, me gustaría exponer principalmente cómo está constituida nuestra canasta actual. Nuestra canasta actual del IPC tiene una base en el mes de diciembre del 2017. Esa fue la última vez que se actualizó la canasta. Y lo que observamos es que esta canasta puede dividirse o desagregarse en 12 agrupaciones principales, las cuales están descritas en esta tabla. Luego estas agrupaciones se desagregan en grupos, subgrupos, productos y variedades, totalizando un número de 848 variedades de productos en nuestro IPC actual. No obstante, estas agrupaciones, cada una tiene una respectiva importancia, una ponderación dentro de la canasta actual y lo que observamos es que la estructura actual se compone de la manera como se observa en esta tabla, siendo los alimentos el componente más importante por su importancia en el consumo de los hogares. Así también vemos que el IPC de Paraguay es bastante abarcativo al tener más de 800 variedades dentro de su canasta. Es bastante representativo de los patrones de consumo conforme a los manuales y estándares internacionales. Es lo que podemos observar que nuestro IPC actual, digamos, cumple con esas altas exigencias de los manuales metodológicos. Así también vemos que la zona geográfica de nuestro IPC actual es Asunción y Gran Asunción, principalmente área urbana, debido a que ahí se encuentran los principales centros de consumo. Vemos que en nuestro directorio actual tenemos un total de aproximadamente 1.300 informantes, establecimientos que visitamos todos los meses en búsqueda de los precios que vamos relevando para el cálculo de la inflación. Y mes a mes de esas más de 800 variedades que les mencioné anteriormente, vamos recolectando 14.500 precios aproximadamente todos los meses. Esto hace que el IPC sea bastante abarcativo, ¿verdad? Es decir, 14.500 precios, una canasta bastante importante. Los precios recolectados corresponden, hay que decirlo, a los más consumidos. Los datos obtenidos para la determinación de esta canasta fueron extraídos de la encuesta de presupuestos familiares que se realizó en el año, entre los años 2015 y 2016. Y mediante esos datos es que se pudo conformar esta canasta que actualmente la usamos con base en 2017. Ahora bien, es muy importante actualizar esta canasta cada cierto tiempo y en Paraguay lo venimos haciendo cada 10 años. Es por esa razón que actualmente queremos actualizar la canasta del índice de precios al consumidor y mantener una base en diciembre del año 2027, básicamente para captar mejor
los hábitos de consumo de las familias. Es importante mencionar que hace 10 años, hacia los años 2015, 2016, cuando se realizó la última encuesta de presupuestos familiares, las familias no consumían los mismos servicios y productos que quizás consumen hoy o en la misma proporción que los consumen hoy. En ese sentido, una canasta actualizada permite medir la inflación de forma más precisa para diseñar e implementar mejores políticas económicas, principalmente la monetaria, que es el ámbito de interés del Banco Central. Allí es muy importante mencionar que el proceso ya se inició a través de una encuesta llamada de presupuestos familiares, que básicamente es un operativo estadístico realizado por el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, en contrato con el Banco Central del Paraguay, para conocer detalladamente los patrones de ingresos y gastos de las familias. Esta encuesta básicamente visita 3.060 viviendas distribuidas en Asunción y el área metropolitana durante 12 meses consecutivos para captar el consumo de las familias a lo largo de todas las estaciones del año y los meses del año. En ese sentido, es muy importante recolectar esta información en todos los meses y estaciones, ya que los hábitos de consumo y los patrones van cambiando de acuerdo a qué época del año nos encontremos. 3.060 hogares seleccionados durante 12 meses de relevamiento de datos eh, es, digamos, en lo que consiste este trabajo de la encuesta de presupuestos familiares. Y hay que mencionar que cada hogar es visitado por 7 días. 7 días van los encuestadores y encuestan a una misma familia para poder captar básicamente todos sus patrones de consumo, gastos diarios, gastos mensuales, gastos semanales, así como también información relativa a su ingreso. Los objetivos de esta encuesta, básicamente el principal, es el de actualizar la canasta del IPC, identificar qué bienes y servicios consumen las familias hoy para actualizar la canasta. También busca medir ingresos y gastos, conocer el origen y destino de los recursos económicos de los hogares. Y esto principalmente se utiliza como insumo no solamente para la canasta del IPC, sino también para, por supuesto, tener datos de inflación más precisos y proveer datos fiables para la toma de decisiones de política económica, como se mencionó, principalmente la monetaria. En cuanto a la metodología de relevamiento, la visita es de 7 días, como se mencionó. La entrevista es personal, son encuestadores identificados y encuestadores habilitados oficialmente por la institución oficial de estadística, el INE. Se registran los diarios, o sea, los gastos diarios de las familias. Cada miembro mayor de edad de la familia debe reportar sus adquisiciones individuales. Y es importantísimo mencionar que los datos de esta encuesta están protegidos por el secreto estadístico dispuesto en la ley estadística, en la ley de estadísticas del Paraguay, por lo cual toda la información compartida con los encuestadores no será revelada bajo ningún caso y será utilizado solo en términos agregados para la conformación de la canasta del IPC. Allí es muy importante mencionar que el encuestador, el encuestado, la familia encuestada, está completamente protegida. En primer lugar, cada encuestador porta un chaleco oficial y un credencial con un QR para su identificación plena. Y por la ley 6.670, los datos son estrictamente confidenciales y no se comparten con fines tributarios ni con fines de ninguna otra índole. Por lo cual las familias que son seleccionadas para la encuesta están completamente protegidas y les invitamos a colaborar de forma plena con esta encuesta. Es muy importante mencionar que la honestidad de las familias en la contestación de las preguntas de esta encuesta es fundamental para nosotros para poder determinar una canasta que sea representativa del patrón de consumo de las familias. Muchas veces escuchamos que el IPC no nos representa tal cual debido a diversos factores, pero para que este IPC mejore en precisión, en representatividad y que pueda ser realmente un insumo de calidad, no solamente para la política monetaria, sino también para la referencia a los agentes económicos, es importante que la honestidad de las familias encuestadas sea, digamos, el pilar de los datos a recolectarse en esta encuesta. Si los datos sobre lo que realmente gastan las familias no son precisos, el IPC no va a reflejar la realidad del bolsillo de las familias. Colaborar es un acto de ciudadanía. Ayudan
las familias que contestan a esta encuesta a que el país tenga un termómetro fiable para los próximos 10 años o la serie de años que durará este nuevo IPC. Finalmente, me gustaría invitar a todas las familias que fueron seleccionadas en esta encuesta, que como ya dije, ya empezó en octubre del año pasado y va a continuar hasta septiembre de este año, a que compartan y a que participen de esta encuesta tan importante para todos los paraguayos. Es una encuesta que conlleva eh, esfuerzos importantes en términos logísticos, en términos económicos, en términos estadísticos, técnicos, de recursos humanos, y sería muy positivo para nuestros datos oficiales que las familias seleccionadas puedan contribuir. Contamos con la participación ciudadana para poder lograr este objetivo de tener indicadores económicos cada vez más precisos y más representativos de la realidad nacional. Entonces, solo eso quería mencionar en este apartado y siguientemente vamos a finalizar la presentación con un breve resumen. Entonces, en la inflación total del mes de abril vimos que tuvimos una variación de 2,3% en términos interanuales superior a la inflación del mes anterior. En cuanto a la inflación núcleo, observamos una tasa de 1,9%. La inflación total mensual fue de 0,8% en abril, similar a la observada en marzo. Y en cuanto a la inflación núcleo, esto fue bastante menor que la inflación total, ubicándose en 0,2%. Así también vimos que en abril se observaron incrementos en combustibles y servicios, mientras que vimos disminuciones de precios en alimentos y también algunos bienes durables relacionados principalmente a la dinámica del tipo de cambio. En cuanto a las agrupaciones principales, por supuesto, el transporte, donde se encuentran los combustibles, fueron los más afectados, así como también alimentación fuera del hogar, restaurantes y bienes y servicios diversos que mostraron incrementos de precios en el mes. Finalmente, la inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras fue inferior a la de marzo, ubicándose en 2,2% y ubicándose ya también por debajo de la inflación total. Y la proporción de variaciones positivas de la canasta registró un aumento respecto a marzo, ubicándose en un porcentaje del 41,3% por ciento aproximadamente. En cuanto al entorno externo, vimos que el petróleo Brent y WTI mostraron incrementos bastante importantes en términos interanuales en el mes de abril. El indicador de precios de la FAO mostró una tasa interanual positiva en torno al 1% en marzo del 2026 y el índice de precios de aceites fue el ítem de la FAO que mostró mayor incremento en términos interanuales en torno al 13,2%. Así también en cuanto a la inflación de las distintas economías analizadas, vimos que Bolivia y China mostraron disminuciones en el último mes. Eh, y también en términos mensuales vimos que Argentina, Perú fueron las economías con mayor incremento y que Paraguay se ubicó en el centro de la distribución aproximadamente con una variación del 0,8%. Cabe decir, la mayoría de estas economías, todas impactadas por el choque en los precios del crudo.